Y también algo muy especial para mí, a la sociedad duranguense. Para participar del Congreso Estatal de la Asociación Duranguense de Cardiología, para hablarles un poquito sobre lo que es el manejo integral de la hipertensión de alto riesgo. Yo les diría que si no hubiese sido por la antepenúltima diapositiva del doctor Rubiano, híjole, la verdad estaba yo bastante deprimido. Honestamente, con todo lo que nos dijo de lo que no hay que hacer. Y después de eso, de los eventos, de cómo tenemos que hablar de la prehipertensión, y digo, compadre, yo no soy prehipertenso, yo soy premorte. Yo les diría que en ese sentido, cuando nosotros hablamos de la hipertensión arterial, y hablamos de la hipertensión arterial específicamente de alto riesgo, muchas de nuestras definiciones están dadas primordialmente por el miedo. Y empezando de esto porque es algo que quizá nos meten desde la escuela de medicina o en otras ocasiones quizá desde antes parte de la educación, por el hecho de que le tenemos mucho miedo a las cifras bajas de presión arterial. En condiciones habituales ya se nos ha visto, se nos ha demostrado por muchos estudios de que mientras más bajo mantengamos esta presión, mientras más fácilmente hagamos trabajar nuestro aparato cardiovascular, irá dando cada vez más. Pero no es raro que cuando llega un paciente a una unidad de terapia intensiva, no hablemos de una unidad coronaria, un paciente que pudo haber tenido quizá un síndrome isquémico coronario agudo, como se le dice ahora en estos días, anteriormente a la angina de pecho, quizá infarto miocardio. El paciente en reposo, no tenía mayor dificultad, y en cuanto el paciente empieza a tener 110/70 de presión arterial, entre paréntesis después vemos con el doctor Parra que es totalmente normal cuando estamos en nuestras condiciones, con 4 manos se levantan y dicen: hay que ponerle dopamina. ¿Por qué razón? No, pues hay que mantener la cifra de presión arterial del reposo en 120/80. ¿De parte de quién, joven? El perfunde, el señor está brindando bien, está consciente, orientado, demás, y ha pegado el Alzheimer con las cifras de presión arterial. Pero le tenemos mucho miedo a las cifras bajas de presión arterial. Indudablemente existen patologías en las cuales las cifras bajas de presión arterial pueden comprometer la perfusión de determinados órganos. La insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Salud. Es más fácil apagarlo. Cuando nosotros hablamos de este tipo de situaciones, les tenemos mucho miedo y tratamos de subir la presión arterial. Sin embargo, cuando andamos con cifras altas de presión arterial, y de cifras altas puede haber por arriba de 120 de público. Como ya hemos visto, arriba de esa cifra empieza a incrementarse el riesgo cardiovascular. No le damos tanta importancia. Todavía durante muchos años, quizá en los últimos años ya no, pero se consideraba como la cifra normal del paciente de más de 50 años. No, compadre, si tú tienes 100 más tu edad, tienes una cifra sistólica normal, no hay de qué preocuparse. Con el paso del tiempo nos hemos ido dando cuenta que las cifras altas de la presión arterial sistólica implican tanto o más riesgo que las cifras altas de presión diastólica, que describiera George Pickering como correlación con el accidente vascular cerebral allá por los años de 1940. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando nosotros pretendemos evaluar a nuestro paciente, no le damos tanta importancia al hecho de que suba la presión arterial, pese a toda la evidencia que tenemos de que son nocivas que nos pueden causar complicaciones cardiovasculares, como el hecho de que se las podamos bajar por debajo de 120/80
que se ha podido demostrar que son las cifras más fisiológicas para que funcione de manera adecuada el aparato cardiovascular. Y eso. Pero hace algunos años existía una película que se denominaba Cuando el destino nos alcance, y no pasará mucho tiempo para esto. En el caso de México, como ustedes lo pueden ver quizá, en el año 2050. En el año de 1996 teníamos una gran base de población joven que se mantuvo hasta el año 2000. Pero vean ustedes cómo esta burbuja, como si estuviesen en una gran masa de agua, va a ir subiendo progresivamente, haciendo que más de la mitad de nuestra población alrededor del año 2030 se encuentre por arriba de los 35 años de edad. Y este envejecimiento progresivo de nuestra población, esta inversión progresiva que tenemos de la pirámide poblacional, hará que cada vez tengamos más enfermedades crónico-degenerativas, como se le denomina ahora, o enfermedades no transmisibles, que finalmente están caracterizadas por problemas básicamente de índole cardiovascular y cuya primordial o principal predisponente por el número de pacientes que afectan, el número de personas que afectan, es precisamente la hipertensión arterial. Todos ustedes conocen, la mayoría, esta estadística de la encuesta nacional de salud que se realizó en el año 2000, en donde se encontró que en México el 34% de los hombres y el 26% de las mujeres eran hipertensos. La media nacional anda por el orden del 30.05% de acuerdo a esta estadística. Si nosotros revisamos la última estadística de la INSALUD que se realizó el año pasado, es del 39.08. Finalmente, a efectos prácticos, tenemos 31% de la población adulta del país con hipertensión arterial. Quizá en las poblaciones jóvenes, en donde menos caso hacemos para ciclos de presión arterial, la proporción puede decirse no es tanta. Sin embargo, esta proporción, que puede alcanzar el 20% en el caso de los hombres, el 10% en el caso de las mujeres, es 4 veces superior en esta población de edad, en este marco de referencia de edad, que la población de países desarrollados como Estados Unidos o como la Unión Europea. Esto nos hace que para el año 2000 teníamos 8 millones de hipertensos en los hombres, 6.800.000 las mujeres. En total teníamos, para efectos prácticos, 15 millones de hipertensos, que como ustedes saben, la mitad lo desconocen, la mitad de los que lo conocen simplemente no reciben tratamiento, y las cifras de control de la presión arterial, de acuerdo a esta encuesta, andaba por el honroso 5%. Producción, estamos descuidando la hipertensión arterial, hablamos mucho de ello, y sin embargo está frente a nosotros, está en nuestras narices, y no le hacemos prácticamente ningún caso. Una de las cosas que les mencionaba es que tenemos que evaluar de una manera correcta el riesgo cardiovascular que pueda tener la gente. Existen varios métodos. Esta es la tabla de la Sociedad Europea de Hipertensión y Sociedad Europea de Cardiología, en donde se habla precisamente de que hay pacientes, aunque tengan presiones arteriales normales o normales altas, si no tienen factores de riesgo, tienen un riesgo promedio de tener problemas cardiovasculares. Si no se tiene factor de riesgo y tiene una hipertensión grado 1, esto es con una presión diastólica hasta de 99 milímetros de mercurio y una sistólica hasta de 159, está uno en bajo riesgo. Después va aumentando el riesgo a medida que suben las cifras de presión arterial o que se van aumentando los factores de riesgo hasta llegar a riesgo muy alto desde el punto de vista adicional, si se tiene cualquiera de estas características que van a ir aumentando el daño vascular de carácter progresivo en nuestros pacientes. Y esto suena muy bonito para ver en una gráfica, le pusieron unos colores extraordinariamente atractivos, pero ¿cuál es la realidad a las cuales vamos a enfrentar? Esta estadística que les voy a mostrar es del doctor Antonio Poca y que correlaciona muy bien con la población general, que en términos habituales llega tarde a la detección y más aún al tratamiento de la hipertensión arterial. Cuando nosotros hablamos de riesgo bajo en la población de pacientes que se pueden ver en una clínica de hipertensión arterial,
solo el 2%